Desde el grupo de estudios y debates bíblicos, en Telegram, les traemos el debate, titulado, Desenmascarando las doctrinas mormonas, predicadas por el mormonoide Santiago Lázaro. Gracias a todos los hermanos, por aquí Alexander Hell. Bueno, aquí estoy mirando un posteo de un mormón. Bueno, teníamos muchísimo tiempo que aquí no entraba un mormón. Y yo quisiera hacerle un par de preguntas bíblicas a este mormón que está poniendo aquí un video del mormonismo. Entonces, usted, Santiago Lázaro, pues quisiera hacerle un par de preguntas y que usted me las responda en audios, por favor. Exactamente, Santiago Lázaro, como usted dice aquí en su respuesta, a mucha honra. O sea, usted es mormón a mucha honra. Está muy bien. Eso me deja dicho a mí que usted es una persona culta en su doctrina, en su creencia, y que estaría dispuesto a ilustrarnos si nosotros le hacemos preguntas. Porque ya usted puso un video mormón en el chat. Entonces supongo, ¿verdad? Usted estaría dispuesto a responder en audio a lo que yo le voy a cuestionar. Bien, vamos a preguntarle entonces aquí a Santiago Lázaro, que a mucha honra es mormón, porque él lo dice en esta respuesta, que a mucha honra él es mormón. Los mormones dicen que parte de su creencia está basado en las Sagradas Escrituras, o sea, en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y también basado en el supuesto libro de Mormón que le entregaron a Joseph Smith. Pero hay una doctrina mormona que yo quisiera, usted, Santiago Lázaro, que usted me le explique, no usando el libro de Mormón, sino usando la Biblia. Porque fíjate que este grupo lleva por nombre Estudios y Debates Bíblicos. Y cuando aquí se dice bíblico, se está refiriendo al Antiguo y al Nuevo Testamento. O sea, aquí no sirve para nada que usted me responda con el libro de Mormón. Como un católico aquí no puede responder con el catecismo, tiene que responder con la Biblia. Como un hindú que intenta entrar aquí no puede responderme con el Bhagavad Gita, tiene que responderme con la Biblia. Porque este es un grupo bíblico. Entonces, quisiera que a esta pregunta que yo te voy a hacer, tú me respondas con base bíblica, por favor. Bien, lo primero que quiero saber es dónde la Biblia enseña, como enseñan ustedes los mormones, que el Dios el Padre, vamos a ver, el Dios supremo de la Biblia, tuvo una especie de padre y tuvo una especie de abuelo, que incluso Jesucristo en los cielos tiene abuelos, porque el Dios Padre parece que nació de otro Dios. Y que los dioses en el cielo se procrean teniendo sexo con muchas diosas en diferentes planetas. Entonces yo lo que quiero es que tú me des esos datos con la Biblia. Que el Dios Padre, el Dios Supremo descrito en la Biblia, Yahvé de los ejércitos, Jehová de los ejércitos, como dicen algunos, que ese Dios tiene hijos espirituales teniendo sexo con diosas. Es lo que yo quiero que usted me explique. En primer lugar, y también me explique dónde en la Biblia dice que ese Dios Padre de la Biblia, el Yahvé de los ejércitos, tiene a otro papá que está por encima de él, o un abuelo que son otros dioses, y que este Jehová de los ejércitos es un hijo de ellos. ¿Y cuál sería entonces el primero de todos los dioses? ¿Cuál es el primero? Eso es lo que yo quiero que usted me explique con la Biblia, por favor. Fíjese, señor mormón, lo que dice la Biblia en 1 Corintios 8, verso 6. Sin embargo, para nosotros hay un Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas. Subraya el final. Proceden todas las cosas. O sea que hay un Dios supremo, lo que enseña la Biblia, un Dios supremo que es autoexistente porque nadie le dio la vida, sino que todo procede de él, todo. O sea, yo lo que quiero saber, señor mormón, que usted a mucha honra es mormón, ¿dónde dice la Biblia que este Dios que aparece en 1 Corintios 8:6, de quien proceden todas las cosas, tuvo un padre y un abuelo, que son espíritus también? Yo quiero que usted me dé eso con dato bíblico. Eso es lo que yo estoy buscando, que usted me dé eso con dato bíblico. Y aparte de eso, como te dije, que tú me muestres con la Biblia que ese Dios Padre de la Biblia tiene hijos, se reproduce teniendo sexo con muchas diosas. Yo quiero que usted me responda eso
con la Biblia, por favor. Comienzo a notar, señor Mormón, su silencio. Usted me respondió hace rato que a mucha honra usted es mormón. O sea, que usted está capacitado para estos cuestionamientos, respondérmelo en audio, porque usted a mucha honra es mormón. Pero fíjese, señor mormón, que es que aquí en este grupo hay una regla, una norma, que se aplica para todos, sea miembro o administrador, sea quien sea. ¿Cuál es esa norma? Te la voy a explicar. Cualquier persona, sea miembro o administrador, que ponga algo doctrinal en el chat de este grupo, si ese que puso la información en el chat es cuestionado por alguien, esa persona cuestionada tiene que responder en audio y dar la cara por ese posteo que hizo y responder bíblicamente por ese posteo y por lo que se le está cuestionando. Es una regla de este grupo, y quien no quiera someterse a esa regla de este grupo, se le da un plazo de 24 horas para responder. Si no responde a lo que se le cuestiona, el chat se le es cerrado a esa persona, se le cierra para siempre. Esa persona puede quedarse en el grupo como oyente y si quiere se puede largar o irse si no responde. Entonces, esa es una norma en este grupo que se aplica para todos, miembro o administrador, y yo te la estoy aplicando a ti. Así que espero tu respuesta, señor mormón. Usted a mucha honra es mormón, así que respóndame esas preguntas que le hice. Buenas tardes, estimado Alexander. Bueno, en primer lugar le diré que no conozco las normas de este grupo porque me metieron de golpe en él sin darme explicaciones, ya que me encontré un día. No sé ni quién me metió ni por qué, pero aquí estaba y bueno, me gusta leer de vez en cuando y escuchar cosas. He mirado y no veo tampoco esa norma que usted me dice, pero si usted es el propietario, tiene todo el derecho del mundo a poner las normas que quiera, pero que sepa que yo no las conocía. Por supuesto que para mí es un honor ser miembro de la Iglesia de Jesucristo, porque tengo un testimonio del Espíritu Santo de que es la Iglesia verdadera y es la única Iglesia que ha formado Jesucristo y no está formada por hombres, por opiniones de hombres, sino por revelación directa de Jesucristo, y para mí, por supuesto, es un honor. Con respecto al tema que me menciona, pues un comentario simple de que, por ejemplo, el libro de Mormón no menciona absolutamente nada de lo que usted me está preguntando. Lo sabemos por revelación personal y no de la manera exacta que usted lo está diciendo. Pero bueno, no voy a entrar en detalles. Yo creo, y todos los santos últimos días creemos en un Dios personal, creemos en un Padre literal, un Padre que nos ama y que nos ha creado, y que todos los seres humanos somos hijos e hijas de Dios. Eso es algo que enseña la Biblia, aunque la mayoría de los cristianos no lo creen que somos criaturas, pero no somos criaturas, somos hijos e hijas de Dios. Por lo tanto, hay un misterio muy grande que no conocemos a la perfección. Como decía Pablo, grande es el misterio de la divinidad, y todo lo que usted está diciendo son cosas aproximadas de las cuales no tenemos un conocimiento claro y perfecto, pero que podemos deducir y que podemos comprender a la luz de lo que dice la Biblia y de nuestra relación personal con Jesucristo y la relación personal con nuestro Padre Celestial, y por lo que enseña la Biblia de que fuimos creados a su imagen y semejanza, varón y hembra. Por lo tanto, está muy claro que en los cielos hay varones y hay hembras, que no pudimos ser creados a sus imágenes y semejanzas. Pero esto daría mucho que hablar, y lo lógico es empezar por el principio, no empezar la casa por el tejado. Por lo tanto, tendríamos que empezar por ver la naturaleza de Dios, lo que es la Trinidad, exactamente lo que enseña la Biblia al respecto, la creación, nuestra naturaleza y destino divino. Pero usted ya empieza diciendo que Jehová es el Padre, y la Biblia enseña que Jehová es Jesucristo. Ahí ya tendríamos la primera discrepancia y el primer punto. No sé si usted es unicitario o no. Entonces ahí, lógicamente, entraríamos en una gran disputa, porque estamos mucho más próximos a los trinitarios que a los unicitarios. Pero le repito, tendríamos que empezar por el principio, primero viendo que Jehová es Jesucristo y no el Padre,
y deberíamos ver lo que la Biblia enseña acerca de la naturaleza de Dios. Todos somos hijos e hijos de Dios. Y mientras los diferentes cristianos en su mezquindad están criticando e insultando unos a otros, nosotros creemos que Dios es el Padre de todos, que nos ama a todos por igual, y todos tenemos una naturaleza divina y un destino eterno, todos, independientes de la religión que profesemos. Nosotros no condenamos a nadie al infierno, ni siquiera creemos en el infierno tradicional que creen la mayoría de los cristianos. Así es que lo primero que tenemos que hacer es respetarnos unos a otros y amarnos unos a otros. Y en este caso yo he puesto un vídeo, si le molesta, lo quita, no tengo ningún problema, y si le molesta mi presencia, me salgo. Ya le digo que yo no entré por propia iniciativa, sino que me introdujeron en este grupo. Y como he puesto un vídeo que habla de un tema, lo lógico es que habláramos de ese tema. Entonces, cuando yo ya le ponga un vídeo de la Trinidad, podemos hablar de la Trinidad. Cuando le ponga un vídeo de otro tema, podemos hablar de ese otro tema. Lo lógico sería que discutiéramos o habláramos del tema que yo he puesto, no de otro tema. Pero por supuesto que cada uno es libre de decir lo que quiera y yo lo respeto con toda solemnidad. Pero lo dicho, si molesto, me voy, no tengo ningún problema. Pero no voy a entrar ni en provocaciones, ni voy a entrar en desafíos, ni voy a entrar en juegos mezquinos que muchos cristianos utilizan nada más que para aumentar su ego o para demostrar lo listos y sabios que son. Yo soy un humilde siervo de Jesucristo, que sé lo justito para terminar el día. Que Dios lo bendiga, cuídese mucho. Bueno, Santiago Lázaro, me alegra que hayas respondido. Eso quiere decir que usted no tiene temor de hablar y no tienes temor de defender tu doctrina o tu creencia en la iglesia mormona. Ahora yo voy a ir paso a paso escuchando este audio, paso a paso. Son 5 minutos de audio, 5 minutos 3 segundos. Bueno, paso a paso, minuto a minuto te voy a ir cuestionando esto. En primer lugar, usted dice aquí que usted recibió un testimonio del Espíritu Santo de que la iglesia mormona es la única iglesia verdadera fundada por Jesucristo. Bueno, demuéstrelo con la Biblia. O sea, yo quiero que usted me dé el dato de qué fue lo que le reveló el Espíritu Santo. O sea, cómo el Espíritu Santo le reveló eso a usted. ¿Cómo? Porque fíjese, varón, que lo que dice la Biblia es que Jesús, o sea, el Dios Padre, Jesucristo, derramaron su poder, su espíritu en la iglesia de Jerusalén, ahí en Hechos capítulo 2, en ese aposento alto donde estaban los apóstoles. Ahí fue fundada o confirmada la iglesia, cuando recibieron esa llenura del Espíritu de Dios en Jerusalén. Pero ellos no se llamaron iglesia de Mormón. Ellos simplemente se llamaron cristianos. Es como se le llamó a los cristianos en Tesalónica. Perdón, en Antioquía de Siria. En Antioquía fue donde se le llamó por primera vez cristianos a los seguidores de Jesús. O sea, no hay nada en la Biblia que diga, bueno, Jesús fundó la iglesia de Mormón, de los mormones, de los santos de los últimos días, creo que se llaman. Entonces no hay nada que lo diga en la Biblia. Entonces yo lo que quiero que usted me explique, esto que usted está diciendo aquí, de que el Espíritu Santo te reveló que la iglesia de Mormón es la única iglesia verdadera fundada por Jesucristo. Entonces yo quisiera que usted me diga cómo se lo reveló eso el Espíritu Santo. Sigo escuchando el audio. Ok, continúa diciendo aquí el amigo Santiago Lázaro, que es mormón a mucha honra, y eso se le respeta. Usted es mormón a mucha honra. Yo soy cristiano bíblico a mucha honra. No tengo que tener nombres extrabíblicos como católico, evangélico, o testigo de Jehová, o mormón, etc. Yo simplemente soy cristiano, estudiante de la Biblia. No tengo más epíteto, porque así se le conoció a los verdaderos discípulos de Jesús en Hechos de los Apóstoles. En Antioquía se le llamó simplemente cristianos a los discípulos. Y tú dices aquí en tu audio que ustedes no están basados en doctrinas de hombre, ni en caprichos de hombre. Y eso está muy bien, porque eso lo certifica el apóstol Pablo en 2 de Corintios, donde dice: así que, hermanos, está firme y conservar las doctrinas que os fueron enseñadas ya de palabra por carta nuestra. ¿Qué quiere decir Pablo? Que lo que debemos de aceptar nosotros los cristianos como bueno y válido es únicamente la doctrina apostólica del Nuevo Testamento.
Ahí lo está diciendo Pablo de manera clarísima, que es la doctrina que tenemos que conservar, la doctrina apostólica, lo que escribieron los apóstoles en las epístolas. ¿Y qué dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 1, desde el verso 7? Él dice, no que hay otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio directo o diferente, otro evangelio diferente del que os hemos anunciado nosotros, sea maldito o anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea maldito o anatema. Y es curioso que este Joseph Smith, fundador de la iglesia mormona, recibió unos mensajes ahí de un ángel llamado Moroni. Y en esos mensajes o tablas que se le entregó a Joseph Smith, hay muchísimas doctrinas que son totalmente y literalmente contrarias a lo que enseñaron a los apóstoles. Y eso yo lo puedo demostrar. Luego usted me responde en este audio que el libro de Mormón no dice absolutamente nada de lo que yo te estoy preguntando. O sea, mis preguntas fueron claras, Santiago Lázaro. Y usted me dice que el libro de Mormón no enseña eso que yo le estoy preguntando. Ahora, yo te voy a hacer entonces la pregunta de otra manera. ¿Los mormones, sí o no, enseñan que el Dios, el Padre, tuvo otro padre y quizá abuelos, y que Jesucristo tiene abuelos, y que los dioses en el cielo se reproducen teniendo sexo? ¿Lo enseñan los mormones, sí o no? Claro que ellos lo enseñan. La pregunta es, ¿dónde están esos datos? Eso es lo que yo quiero que usted me dé, porque usted es mormón y usted sabe bien claro que los mormones enseñan eso. Entonces, ¿de dónde lo aprendieron ustedes? ¿De dónde tienen esa base ustedes para predicar tal cosa? Yo quiero que usted me responda esa pregunta, por favor. Y fíjate, el consejo del apóstol Pedro, 1 de Pedro 3:15, dice que nosotros los cristianos debemos estar siempre preparados para presentar defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en nosotros. O sea que si alguien viene a mí a cuestionarme a mí, Alexander Hell, yo tengo siempre que estar preparado para responder. Siempre. Es una orden del apóstol. Y por eso es que nosotros aquí en este grupo exigimos que si alguien pone cualquier tema doctrinal en el chat, cualquiera que sea, esa persona será cuestionada. No solamente por el tema que puso, sino también por toda su creencia. Toda. Y esa persona, si en verdad es apostólico, si en verdad acepta las órdenes de los apóstoles de la Biblia, como aquí en Primera de Pedro, pues tiene que estar siempre preparado para responder y no negarse a responder. O sea, lo que estamos aquí cuestionando no solamente el video que tú pusiste ahí, sino tu creencia mormona. Es lo que estamos cuestionando. Entonces, lo que yo te pregunté, claro que lo creen los mormones, que Dios el Padre tiene hijos teniendo sexo con muchísimas diosas y que Jesucristo tiene abuelos celestiales. Y yo lo que quiero es la fuente de esa información, de dónde ustedes la sacan. Luego usted dice en este audio que eso que yo estoy preguntando no está en el libro de Mormón, pero que eso ustedes lo reciben por revelación personal. Yo quisiera que usted me explique este asunto. Porque si eso que yo te estoy preguntando no está en la Biblia, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento, tampoco supuestamente no está en el libro de Mormón, pero ustedes reciben eso por revelación personal de Jesucristo, pues yo quisiera saber, varón, cómo que funciona eso. ¿Cómo que funciona eso? Porque eso lo enseñan ustedes. ¿Cómo es que Jesucristo supuestamente a ustedes les da esa información y ustedes se la pasan de mormón a mormón? O sea, yo quisiera que usted me explique, varón, de una forma clara y precisa, cómo sucede ese asunto, cómo es que eso funciona. Explíquemelo a ver, varón, a ver si yo lo entiendo. Porque usted es una persona versada en el mormonismo, pues usted tiene que saber cómo explicar eso. Algo que los apóstoles del Nuevo Testamento, que es donde descansa la verdadera doctrina de la iglesia, ellos nunca explicaron eso. Nunca. Nunca hablaron tales cosas. Por eso lo reciben los mormones. Siglos después de la muerte de los apóstoles de Jesucristo que escribieron el Nuevo Testamento. Siglos después.
Reciben los mormones una revelación de Jesucristo, de que en el cielo los seres celestiales se reproducen teniendo sexo con montones de diosas, y que aparte el Dios Padre, el Dios Supremo, tiene abuelos. Jesucristo también tiene abuelos celestiales. Eso no lo supieron los apóstoles o nunca lo contaron, por si lo cuentan ustedes. Y yo quiero saber cómo que ustedes reciben ese tipo de revelación, porque fíjate lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí en el libro de Gálatas, en el capítulo 1, que si aún un ángel del cielo viene con un evangelio diferente al que los apóstoles predicaron, sea maldito. Lo está diciendo literal un apóstol de Jesucristo. Entonces explíqueme este asunto aquí, señor Mormón, por favor. Luego usted continúa diciendo en este audio que todos los seres humanos son hijos de Dios. Bueno, varón, usted está diciendo cosas que son contrarias a la Biblia, porque no todos los seres humanos son hijos de Dios. Todos los seres humanos son creación de Dios o criaturas de Dios. Eso sí, pero no todos son hijos. Vamos a ver según la Biblia quiénes son los hijos de Dios. Juan 1, verso 12. Pero a todos los que le recibieron, o sea, Jesús, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Romanos 8:16. El Espíritu de Dios mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, no toda persona en el mundo es hijo de Dios. Todos son creación de Dios, criaturas de Dios, eso sí. Pero hijos de Dios, solamente los que creen en Él se convierten en hijos de Dios. No todos. Porque un violador, asesino, criminal, que no se arrepiente y que muere sin arrepentirse de su maldad, ¿cómo tú vas a decir que es un hijo de Dios? Dime, ¿cómo va a ser un hijo de Dios? ¿Es imposible que sea un hijo de Dios? Imposible. Entonces, no todo el mundo es hijo de Dios, como dice usted en este audio, varón. Así que explíqueme eso con más detalle, por favor, a ver cómo es que los mormones ven a los hijos de Dios, cuáles que son. O sea, si cualquiera, por más malo que sea, por más asesino que sea, se arrepienta o no se arrepienta, como que eres un hijo de Dios. Pues yo quisiera que usted me explique eso, varón. Luego tú dices en tu audio aquí que la mayoría de cristianos no creen que todos los humanos son hijos de Dios, sino que somos, que no somos, dices tú, que no somos criaturas. Pero ¿cómo que no somos criaturas? Vamos a ver, ¿cómo que no somos criaturas? Todos los seres vivientes, todos son criaturas. Los animales son criaturas. Los seres humanos son criaturas. Incluso a los 4 seres vivientes o querubines que están en el cielo se les llama criatura. Hasta ellos se les llama criatura. Y no porque ellos fueron creados, ellos fueron engendrados. Sin embargo, todo ser viviente es una criatura. Todo ser viviente, todos por igual, son criaturas, todos. Ahora, la diferencia es que no todos son hijos de Dios. Ahí que está el asunto. Y ahí están los pasajes que yo te puse en el chat. A ver cómo tú me lo explicas. Porque ahí se demuestra en esos pasajes que no todo el mundo es hijo de Dios. Luego usted dice aquí en este audio que en los cielos hay seres varones y hembras. Porque aquí en la tierra Dios creó a una mujer y a un hombre, o sea, Adán y Eva. Y que por Dios crear a Adán y Eva, entonces en los cielos también hay hembras y varones. Bueno, pero dame tú con la Biblia un lugar donde se diga que en los cielos hay ambos sexos, varón y hembra. Dámelo el texto. Que los seres celestiales, como los ángeles, hay tantos varones como también hembras. Dame el texto que lo diga. Porque eso que tú estás diciendo aquí, de que por causa de que Dios creó a Adán y a Eva, un hombre y una mujer, que por esa causa, entonces en el cielo también los ángeles hay varones y hembras. Eso como que no cuadra. Tú tienes que darme un texto que diga literalmente que en el cielo los ángeles y todos los seres celestiales hay tanto varones como también hembras. Eso es lo que tú tienes que darme con la Biblia. Eso. Y no ese ejemplo que tú acabas de dar, porque es un ejemplo que no viene al caso.
porque Adán y Eva fueron creados aquí en la tierra, no en el cielo, sino aquí en la tierra. Fue que ellos vieron la vida por primera vez, llegaron a existir por primera vez aquí en la tierra, que fue donde Dios les dio a ellos el aliento de vida, aquí en la tierra, no en el cielo, porque ustedes los mormones creen que los seres humanos que nacemos en esta tierra es porque venimos del cielo, que son espíritus que bajan a la tierra y se meten en los vientres de las mujeres. Eso es lo que creen ustedes los mormones, por eso no lo enseña la Biblia por ningún sitio. El único ser, el único que sufrió ese tipo de metamorfosis o kenosis fue únicamente el Señor Jesucristo, el único que siendo un ser celestial fue introducido en el vientre de una mujer en la tierra. Fue el único que se registra, pero eso no se registra con todos los seres humanos, porque Adán no nació en el cielo, ni Eva tampoco. Ellos fueron creados aquí en la tierra, y aquí en la tierra fue que Dios les dio el aliento de vida. Eso es lo que enseña la Biblia, varón. Luego usted explica aquí en su audio que hay un supuesto misterio y que debemos de comenzar explicando qué es la Trinidad, porque parece que tenemos que conocer la Trinidad, que es un supuesto misterio. ¿Y dónde dice la Biblia que la Trinidad es un supuesto misterio? ¿Usted me puede dar el pasaje que lo diga? Que la Trinidad es un misterio, que no se puede entender. Que eso se recibe por revelación. ¿Dónde está el texto bíblico que diga tal cosa? Luego tú vienes y dices que Jehová es el mismo Jesucristo. O sea, que el Dios Padre es el mismo Jesucristo. ¿Y dónde dice la Biblia tal cosa? Que el Dios Padre es el mismo Jesucristo. Eso lo dicen los unicitarios y lo dicen los trinitarios, pero eso no lo dice la Biblia. Lo que dice la Biblia es que Jesús es el Hijo de Dios. Una cosa es ser hijo de alguien que ser el mismo alguien. Son cosas diferentes. Y en todas las palabras de Jesús, en todos los evangelios, él siempre testificó que el Dios Supremo es su papá, quien le dio la vida. Si tú te lees, por ejemplo, Juan 5:26 y Juan 6:57, te darás cuenta que Jesús testificó que el Padre le dio la vida. Y si le dio la vida a Jesús, ¿cómo entonces Jesús puede ser el mismo Padre? Eso es imposible. O sea que la doctrina trinitaria y la doctrina unicitaria están totalmente en contra de lo que enseña la Biblia. Además de que la Biblia nunca enseña, nunca, que el Espíritu Santo sea la tercera persona de un Dios trino. Eso lo enseñan los dogmas de la Iglesia Católica Romana, que es la gran ramera. Por ejemplo, si tú te lees el credo de Atanasio, credo católico trinitario, entonces ahí sí dice que el Espíritu Santo es una persona con el Padre y el Hijo. Ahí sí, pero en la Biblia no lo dice. Entonces eso solamente existe en los credos de la gran ramera, y por lo que veo también existe en la liturgia del mormonismo. Entonces explíqueme usted, Biblia en mano, cómo es ese asunto de que Jesucristo es el mismo Jehová, de que Jesucristo pertenece o está fundido a un Dios trino. Venga, explíqueme usted ese supuesto misterio, porque ese misterio no lo habla la Biblia en ningún sitio, varón. Luego usted me pregunta en este audio que si yo soy unicitario. Pues para nada. Dios me libre de una doctrina tan absurda y aberrante. Una doctrina de locos. Una doctrina que no tiene ni pie ni cabeza. La doctrina unicitaria. La cual explica algo parecido a lo que tú explicas. Porque mira la contradicción. Que la doctrina trinitaria explica exactamente lo mismo que tú. De que Jesucristo es el mismo Yahvé Padre. Eso lo dicen los unicitarios. Y tú lo dices también. Pero yo no soy unicitario. Y luego tú dices aquí en este mismo audio que tú no eres unicitario, sino que eres trinitario. Que los mormones son trinitarios. Bueno, varón, lo único que yo puedo decirle a usted, que ustedes los mormones están arrastrando las cadenas del catolicismo romano. Ahí está. Por eso Apocalipsis 17 dice que esa Babilonia la Grande, esa gran ramera, es la madre de las rameras, o sea que tiene hijas. ¿Y cuáles son las hijas de la gran ramera? Pues simplemente iglesias e instituciones supuestamente cristianas que tienen parentesco doctrinal con la gran ramera católica romana. Y una de las doctrinas principales del catolicismo es precisamente el trinitarismo, doctrina aberrante que no existe en la Biblia.
Luego usted dice en este audio que Dios ama a toda la humanidad por igual y que todos son sus hijos por igual. Eso, bueno, varón, usted está mintiendo. O sea, usted literalmente está en contra de lo que en realidad enseña la Biblia, porque mira lo que dice en el Salmo 7, verso 11. Dice, Dios es juez justo y un Dios que se indigna cada día contra el impío. Bueno, voy a buscar el pasaje completo para leerlo completo. Un momentico. Ok, el verso completo dice, Salmo 7, verso 11 al 12. Dios es juez justo y un Dios que se indigna cada día contra el impío. Y si el impío no se arrepiente, él afilará su espada. Tensado y preparado está su arco. ¿Te das cuenta que Dios aborrece a los impíos que no se quieren arrepentir y que está presto a destruirlos? Como destruyó Sodoma y Gomorra. O no, o tú dices que no lo destruyó. ¿Te atrevías tú a decir que Dios no lo destruyó por la impiedad que habían ahí y por los actos abominables que ellos cometían? Entonces Dios aborrece al impío, los aborrece. Ahora Dios le da a ciertos impíos una temporada de vida para ver si se arrepienten, pero si no se arrepienten, ¿qué dice este texto? Que Dios afilará su espada y tiene el arco tensado para eliminarlo, ese tipo de impíos. Entonces lo que tú estás diciendo aquí, de que Dios ama a todos los impíos por igual o a toda la humanidad por igual, varón, usted está mintiendo. Te está mintiendo. Yo le sugiero a usted que se arrepienta, porque usted está predicando un evangelio diferente al que predicó los apóstoles. Varón, a nosotros no nos interesa por el momento que usted nos responda con videos. Eres tú con tu voz quien tiene que responder. Porque eso de venir a poner un montón de videos aquí no es ese el sentido del debate o de lo que se está cuestionando. Es que usted responda, porque usted es un mormón a mucha honra. Y si dice que es un mormón a mucha honra es porque usted puede defender el mormonismo por usted mismo. Entonces no es que yo voy a entrar ahora a YouTube a tirarme un video de que sabe cuántos minutos. Cuando yo estoy preguntándole a usted, un mormón, literalmente en el chat de este grupo. Luego usted dice en este audio que es un asunto de cristianos mezquinos el querer como debatir o cuestionar o qué sé yo, señalar. Señores, eso no es de mezquinos. Eso es de gente noble, como sucedió con el apóstol Pablo cuando fue a predicar en Berea y los berianos lo confrontaron y le dijeron, oye, ven acá, Pablo, vamos a ver si lo que tú estás diciendo está de acuerdo a la Biblia, ven. Entonces, ¿cómo tú vienes a decir aquí? Como que no se puede cuestionar, como que eso es de mezquino, como que de armar un debate, una discusión es de mezquinos. Es que tú nunca has leído la Biblia. Primera de Corintios 11, verso 19, dice el apóstol Pablo, porque es necesario que entre vosotros haya disensiones a fin de que se manifiesten entre vosotros los que son aprobados. ¿Se dan cuenta todos los hermanos de este grupo que sí tiene que haber disensiones y debates de temas doctrinales? Porque esta es la forma de destapar lo que es la verdad o la mentira. De tomar lo bueno y la doctrina de demonios, pisotearla. Es la única forma. Armando este tipo de debates, este tipo de disensiones. Por aquí viene el mormón Santiago Lázaro y dice que no, que eso es de mezquinos. Entonces el apóstol Pablo, cuando entraba a discutir en las sinagogas de ellos, en Hechos de los Apóstoles, entonces el apóstol Pablo un mezquino, porque discutía. Entonces fíjate bien, Santiago Lázaro, que tú estás diciendo aquí un montón de cosas que son literalmente contrarias a lo que enseñaron los apóstoles. Y ya tú sabes lo que dijo el apóstol Pablo en Gálatas 1, que cualquiera, hasta un ángel del cielo, quien sea, que predique un evangelio diferente al que predicaron los apóstoles, sea anatema, o sea maldito. Así que te estoy diciendo esto para que tú comiences a prevenirte. Luego dice aquí Santiago Lázaro algo que es totalmente y literalmente también contrario a la Biblia, que todos los seres humanos, dice, todos tenemos un destino eterno y tenemos parte de la naturaleza divina, todos. Pues sepa, varón, que eso también es mentira. Mentira. Y yo te lo puedo demostrar muy fácil, podemos traer un debate con este tema. Porque tú estás diciendo incluso aquí que tenemos un destino eterno.
O sea, como que vamos a vivir para siempre todos los seres humanos sin importar lo que creamos. Eso es mentira y eso es ecumenismo. Sépalo. Porque sepa usted que los impíos que mueren sin arrepentirse de sus pecados, lo único que van a recibir en el futuro, en el juicio, es la muerte según la gehenna, en el lago de fuego. Ahí serán destruidos para siempre y ya no habrá para ellos más resurrección. O sea, serán extirpados, eliminados, dejarán de existir para siempre, porque la paga del pecado es la muerte. Es la muerte. Ese es el destino final de todos los impíos cuando sean juzgados en el juicio final. Pero tú dices que no, que todos tendremos la naturaleza divina. Eso es mentira. La naturaleza divina la tendrán aquellos que se hacen hijos de Dios, únicamente. O sea, es lo que está diciendo que Jehová es el mismo Jesús. Está perfecto. Y que el Padre Celestial es el Padre de Jehová y de Jesús, que son la misma persona. Pero entonces acá este texto está mal. O sea, a ver, ¿cómo puede arreglar eso el mormón? Él está predicando un Dios supremo que no lo conoce nadie porque se llama Padre Celestial, no tiene nombre, nunca se da a conocer. O sea, y aparte se contradice con este verso, que dice que Jehová, si Jehová para él es Jesucristo, es el único Dios verdadero. Y encima tiene otro ser que es el Padre y Dios de ellos. O sea, entonces no es el único Dios verdadero. O sea, el mormonismo está... A ver cómo puede explicar ese texto este muchacho, porque la Biblia no enseña, está totalmente errado en lo que está enseñando este hombre. ¿Cómo Jehová va a tener otro Dios? Si dice la Biblia que Jehová es el único Dios verdadero, muchacho. A ver, arreglame ese tema, por favor. Bueno, y tú comienzas ya a despedirte aquí en este audio, pero con un tipo de, como escudándote, como justificando una autojustificación para no responder, como que responder a los cuestionamientos es algo mezquino. Pues sepa, varón, que nosotros aquí no hacemos los cuestionamientos ni para levantar nuestro ego, ni porque somos mezquinos. Que tú parece que ni entiendes la palabra mezquino, parece. Aquí lo hacemos porque la Biblia ordena escudriñarlo todo y a no dejarnos engañar de nadie. Y por eso cuestionamos todo y tenemos normas en este grupo de que si alguien se identifica con algún tipo de movimiento supuestamente espiritual cristiano y pone aquí un tema doctrinal, esa persona será cuestionada. No solamente por lo que puso, el tema que puso, sino también por su creencia en general, será cuestionada. Son normas en este grupo que se deben de usar porque son bíblicas, de que todo tenemos que cuestionarlo, todo tenemos que analizarlo, todo. Entonces el mormonismo tenemos que cuestionarlo, porque el mormonismo no aparece en las Sagradas Escrituras. Eso apareció con Joseph Smith, que con un supuesto ángel Moroni le entregó unas tablillas, unas cuestiones ahí. Pero que resulta que lo que enseña Joseph Smith, todo lo que enseña es totalmente contrario a lo que enseñaron los apóstoles del Nuevo Testamento. Y por tanto ustedes están predicando un evangelio anatema, literalmente. También dice en este audio, este mormón, a pura honra es mormón, Santiago Lázaro, que él no tiene una creencia del infierno como la tenemos nosotros. Pues sepa usted, varón, que de la palabrita infernum o el significado que les dé usted al infierno o le dé los evangélicos, católicos, quien sea, para mí eso es basura. ¿Por qué razón? Porque la palabrita infernum, que es una palabra latina, no existe en los originales de la Biblia. Mucho menos la idea de tormentos eternos, de sufrimiento sin fin. Eso no existe en la Biblia. Lo que existe en la Biblia es que ahora mismo todos los muertos, todos por igual, buenos y malos, están descansando en el polvo de la tierra y se quedarán en el sepulcro hasta el día de la resurrección. Y cuando sean resucitados el día del juicio, entonces los justos entrarán a la vida eterna y los impíos recibirán la muerte segunda en el lago de fuego, que es la gehenna. Y ahí serán destruidos para siempre.
Eso es lo que enseña la Biblia. Por tanto, yo quisiera que tú me expliques qué diferencia hay entre la doctrina tuya de un supuesto infierno y la doctrina católica o evangélica de un supuesto infierno. Porque yo no creo en ese disparate de ningún infierno. Hermano Gel, es que lo que pasa es que él dijo algo ahí que usted tiene que tenerlo pendiente. Que ellos aprendieron cierta cosa, algo así lo que yo escuché, por revelación. Óigame, pero exclusivamente a ellos se les dio esa revelación. O el Padre les revela ese tipo de cosas a ellos específicamente. Son privilegiados, son distinguidos, diría yo, ¿verdad? Para que ellos solamente tengan eso, ellos solamente. Pero lamentablemente el caso, hay un libro, hay un manual de instrucción, hay unos estatutos, que todo lo que no cuadre con eso que dice ahí, simplemente no tenemos que creerlo. Sencillo. Ahora, ¿cómo él puede demostrar esos datos con las escrituras? Porque ahí es que yo voy. Porque eso es lo que queremos, Biblia, ¿verdad? Entonces tenemos que Santiago Lázaro, como bien está señalando aquí el hermano Esteban Sisman, bueno, los mormones por lo visto son trinitarios. O sea, andan amarrados a la doctrina de la gran ramera católica romana. Porque el trinitarismo no lo enseña la Biblia. Lo que enseña la Biblia es la doctrina del Padre y del Hijo. La doctrina del Padre y del Hijo es la doctrina principal de la fe cristiana. Vamos a leerlo, 2 de Juan 9, verso 10. Perdón, 2 de Juan, versos 9 y 10. Dice, cualquiera que se extravíe y no persevere en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevere en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Y si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, o sea, la del Padre y el Hijo, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo reciban en casa ni le digan bienvenidos. O sea, en la Biblia no se enseña el trinitarismo. Se enseña que existen dos seres superiores, que es el Padre, el Dios Supremo, y también su Hijo Jesucristo, que está sometido al Padre. Por ejemplo, dice Jesús en Juan 14, verso 1, no se turbe vuestro corazón, crean en Dios, evidentemente el Padre, también dice, crean también en mí. En Juan 17, verso 3, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo al que tú has enviado. O sea, son dos personas divinas. El trinitarismo no se enseña en ninguna parte de la Biblia. Y fíjense que aquí en Juan 17, verso 3, dice Jesús que la vida eterna consiste en eso, en conocer al Dios Padre y a su Hijo Jesucristo. Es que no hay nada que diga que la vida eterna se consigue creyendo en el trinitarismo. O sea que todo lo que ha dicho aquí Santiago Lázaro, este mormón, está literalmente opuesto a lo que dice la Biblia. A ver, hermano Alexander, no tengo todo el día para estar aquí hablando todo el día. Yo no tengo ningún miedo en defender mi fe, pero lo que no puedo es estar respondiendo horas y horas de todos los temas que usted quiera. No confunda la prudencia y las responsabilidades que uno tiene con el temor o el negarse a hablar, ¿vale? No he podido escuchar todos los audios, voy a responder lo poco que he escuchado y cuando tenga tiempo le prometo contestar a todos, pero ahora mismo no puedo. A ver, ¿cómo se recibe un testimonio del Espíritu Santo? Y que lo pregunte un cristiano resulta, no sé, extraño, ¿no? Porque un cristiano debería saber qué es el Espíritu Santo y cómo se comunica con Dios, cómo siente uno la veracidad de todas las cosas. Jesucristo se lo dijo a Pedro, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pedro tuvo un testimonio del Padre, la revelación es lo más importante. Pedid y recibiréis, buscad y hallaréis, porque vuestro Padre responderá a todas las oraciones. Y el Espíritu Santo está para eso, precisamente, para llevarnos el mensaje de Cristo a nuestros corazones, y por medio del Espíritu, tal como se derramó en Pentecostés, se puede derramar sobre aquel que busca a Dios y que desea conocerlo. Y es el testimonio del Espíritu que cita Pablo en la primera de los Corintios, capítulo 2, porque él no fue con excelencia de palabras o de sabiduría humana, sino con demostración de espíritu y de poder, para que la fe no esté basada en el conocimiento de los hombres, sino en el poder de Dios. Esa es la explicación. Por otro lado, nosotros no nos llamamos la Iglesia mormona, ese es un apodo. Si usted estudia el Nuevo Testamento,
que lo cita mucho, pero no sé por qué dice que se llamaban cristianos. Jamás se llamaron cristianos los primeros miembros de la Iglesia. Ese es el apodo que recibieron en Antioquía muchos años después de formada la Iglesia. Ellos se llamaban santos. Los miembros de la Iglesia eran santos y nosotros somos la Iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días, para distinguirnos de los santos de los días apostólicos. Y está ahí, y si quiere tengo un vídeo donde se lo explico muy tranquilamente, pero no voy a poner vídeos para que no pierda tiempo, pero si quiere ver todo el tema se lo puedo poner. La Iglesia de Jesucristo de los Santos está en el Nuevo Testamento, en 1 Corintios podemos verlo. Ese es el nombre de la Iglesia, y es la única Iglesia que tiene ese nombre, es la Iglesia de Jesucristo, precisamente. Por supuesto que la restauración del Evangelio significa volver a los mismos principios, doctrinas y prácticas que utilizaban los apóstoles en el tiempo de Jesucristo, tal como nos lo cuentan los hechos y las cartas, las epístolas. Usted, por supuesto, negará eso, yo lo entiendo y lo respeto, pero yo le puedo demostrar con la Biblia que lo que aparece en el Nuevo Testamento, sobre todo en el libro de los Hechos, es lo que nosotros creemos y enseñamos, así de sencillo. Y que precisamente a causa de que los primeros cristianos, después de varios siglos, se fueron separando de los principios del Evangelio, fue lo que causó la apostasía y el alejamiento de la verdad. Y por eso era necesaria, como dice la Escritura, hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas, que se hiciera esto en los últimos días. Como siempre, 1 Pedro 3:15 nos dice que estamos preparados, pero no nos dice que tengamos que contestar los requerimientos de cualquier persona que nos diga cuando quiera y como quiera. Yo le respondo, no tengo ningún miedo. He hecho muchos debates, he hecho muchas presentaciones en diferentes canales católicos, evangélicos y de Testigos de Jehová, y no tengo ningún problema. Pero nadie me puede imponer los tiempos y las formas. Es algo que se tiene que consensuar con educación y con respeto, respetando los tiempos de las personas, porque cada persona tiene su tiempo y su intimidad, y no podemos exigir a nadie que haga lo que nosotros queremos, sino que tenemos que, con respeto, solicitarlo. Con respecto a la famosa escritura de Gálatas 1 del otro evangelio, claro, por supuesto estoy de acuerdo. Primero ahí no se está refiriendo a nada del futuro ni de las iglesias, se estaba refiriendo a los que volvían al judaísmo, los judaizantes que querían volver a practicar la ley mosaica. Pero de todas maneras, nuestra iglesia ha sido restaurada por Jesucristo y por Dios el Padre, que se le apareció a José Smith. El ángel Moroni se le apareció años después, pero la primera visión que tuvo José Smith fue con Jesucristo y con Dios el Padre. Y si sigue leyendo, porque es lo que suelen sacar de contexto, el texto sin contexto, puro pretexto, que lo dicen mucho, y es verdad, si sigue leyendo el versículo 12, Pablo está diciendo, después de decir que qué tan rápido os habéis alejado del Evangelio, no que no haya otro, sino que os habéis alejado del Evangelio verdadero, dice, porque yo no lo recibí de hombre alguno, sino lo recibí por revelación de Dios. Esa es la clave. Versículo 12, que siempre omiten los que nos acusan de vivir otro evangelio, de que el evangelio se debe recibir por revelación, porque como Pablo no conoció personalmente al Cristo y no pudo aprender de él, lo tuvo que recibir por revelación. Y esa es la única manera de entender el evangelio, por revelación personal, como he explicado en el audio anterior. Luego dice aquí Santiago Lázaro que a los cristianos en realidad no se les llamó cristianos, que ese apodo se lo puso otros. Ajá, ¿quién fue que se lo puso usted, Lázaro? ¿Quién? Porque en Antioquía a los seguidores de Jesucristo se les llamó cristianos. ¿Y qué significa cristiano? Simplemente significa seguidor de Cristo. ¿Cuál es el misterio? Seguidor de Cristo. Por eso en Antioquía a la iglesia, a los seguidores de Jesucristo se les llamó cristianos. ¿Quiénes le llamaron cristianos? Los que están en los miembros de la iglesia, porque ahí se está hablando de la iglesia de Antioquía. No se está hablando de los impíos o paganos. Se está hablando de la iglesia de Antioquía. Entonces la iglesia, a los cristianos se les llamó cristianos. Así de fácil. Que también se le llame santos a los cristianos. Claro que sí, se les llama santos. Claro que sí. Pero eso no quiere decir que ese título larguísimo, la iglesia mormona de los santos de los últimos días, que eso se dijo en el principio. Pues dame un texto ahí donde diga la iglesia de los santos de los últimos días. Dame el texto que
donde se inauguró ese nombre para la iglesia? Dame el texto, varón, porque no es como lo digas tú de tu boca, es que lo diga las escrituras, varón. Así que se prueban las cosas en este grupo. Incluso uno de los puntos que me llama la atención, que yo lo he escuchado, de que alguien lo ha dicho, que los mormones lo creen también, es que el Padre Celestial tuvo sexo con María y la preñó, y de ahí fue que vino el Señor Jesucristo. Oiga, él es hijo de un semen del Padre. Oiga eso, hermano. Que de ahí es que viene la doctrina mormona, que dice que el maestro es hecho de carne y hueso allá en el cielo, que sigue siendo de carne y hueso. Escúcheme. ¿Usted entiende? Eso hay que probarlo también. Pero fíjense, hermanos, que lo que está haciendo Santiago Lázaro es compararse él y su grupo de mormones con los apóstoles de Jesucristo. Porque ciertamente los apóstoles de Jesucristo sí que recibieron muchas cosas por revelación y también aclararon la doctrina del Antiguo Testamento, le dieron el significado verdadero en el Nuevo Testamento. Eso es cierto. Los apóstoles sí que recibieron, como el apóstol Pablo, recibieron revelación directamente del Dios Padre y del Señor Jesucristo también. Pero ¿qué es lo que dice el apóstol Pablo? Yo le puse los textos a ustedes. El apóstol Pablo dice que nosotros tenemos que retener las doctrinas que ellos, los apóstoles, enseñaron en las epístolas o en las cartas. Y dice en Gálatas 1 que si aún un ángel del cielo viniera y predicara un evangelio diferente al que predicaron los apóstoles de Jesucristo que escribieron el Nuevo Testamento, sea anatema. Por tanto, los apóstoles sí tenían que recibir revelaciones porque ellos pusieron el fundamento doctrinal de la iglesia, no ustedes los mormones. A ustedes los mormones no se les dio esa autoridad. Esa autoridad lo tenían los apóstoles de Jesucristo del Nuevo Testamento. Ellos sí, pero ustedes no. Bueno, vamos a ver lo que enseña la Biblia realmente de cómo es que el Dios Padre le da existencia a los seres espirituales. Por ejemplo, los ángeles, los querubines, Jesucristo en su preexistencia. ¿Cómo llegaron a existir? ¿Acaso fue que Dios, como dicen los mormones y los titianos, fue que Dios entró a su harén donde hay montones de diosas, sexualmente le metió el pene divino y las preñó a todas, y de ahí nacieron los seres celestiales? Porque eso dicen los mormones y dicen los titianos, pero eso no lo dice la Biblia, señores. Yo le voy a demostrar a ustedes brevemente, porque yo tengo un estudio completo sobre eso aquí, que les voy a poner ahora en enlace más al final, para que ustedes lo analicen, donde lo que dice en realidad la Biblia es que Dios engendra a sus hijos a través de su poder, o sea, a través de su mismo espíritu. Los seres del cielo o espíritus son generados de la misma sustancia del Padre. No es que el Padre necesita una diosa, embarazar a una diosa, para nada. Es de sí mismo que esos seres surgen del mismo Padre Celestial a través de ese poder que emana de él. Y yo se lo voy a demostrar brevemente. Fíjense lo que dice en Hechos 13, verso 33. Dice, Dios le ha cumplido a nuestros hijos al resucitar a Jesús, como también está escrito en el Salmo 2. Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Fíjense que Jesús estaba muerto. Y ya sabemos que un muerto es un muerto. Un muerto es una persona que no existe. Sépanlo, sépanlo. Jesús estaba en la no existencia en ese momento. Entonces, ¿cómo Dios lo levantó transformándolo en un espíritu? Lo hizo a través de la resurrección. ¿Por qué Dios? ¿Qué fue lo que Dios usó para resucitar a Jesucristo, engendrándolo? Fíjense lo que está diciendo el texto, lo engendró. O sea, no es como los seres humanos que para engendrar un hijo, un varón, echa el esperma en una mujer. No. Pero vamos a ver cómo fue que Dios lo engendró por medio de la resurrección. Bueno, lo podemos confirmar en Efesios 1, versos 19 al 20. Dice, ¿y cuál es la soberana grandeza de su poder para con nosotros que creemos conforme a la eficacia de su fuerza poderosa, la cual Dios desplegó en Jesucristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales? Se fijan que lo que Dios usó para engendrar a Jesucristo por medio de la resurrección fue su poder. Lo engendró.
O sea, lo convirtió en un hijo espiritual a Jesucristo por medio de la resurrección, pero lo que Dios usó fue su poder para engendrar nuevamente a ese hijo. Y fíjense ustedes que en pasajes como 1 de Juan 3, verso 9 y 1 de Pedro 1 al 23, se dice que el Espíritu de Dios, ese poder, porque eso es lo que es un poder, una energía, no es una persona, mucho menos la tercera persona de un Dios trino, sino un poder que tiene Dios. Eso es el Espíritu Santo. A ese poder se le llama la simiente de Dios. Leanlo ahí, 1 de Juan 3, verso 9 y 1 de Pedro 1, verso 23. Ahí se lo puse en el chat. Entonces ese poder es como la simiente con la cual Dios engendra a sus hijos. Pero no es que Dios mete ese poder en una diosa para embarazarla. No, los hijos espirituales, Dios los engendra de sí mismo, de su mismo poder. Y literalmente Dios el Padre es el Padre de todos los espíritus. Fíjense, hermanos, lo que le explica Jesús a Nicodemo. Juan 3, verso 6. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. O sea, todo ser que surja del Espíritu de Dios es literalmente un hijo de Dios y también un espíritu literalmente. Por eso es, hermanos, que en el futuro nosotros vamos a nacer de nuevo. ¿Y cómo vamos a nacer de nuevo? Cuando Dios nos engendre o nos dé la vida otra vez, pero esta vez a través de su espíritu. Por eso Jesucristo dijo que en la resurrección, o lo que alcancemos aquel siglo, seremos semejantes a los ángeles del cielo, que no pueden ya más morir. ¿Y cómo los ángeles del cielo recibieron existencia? Igualito que cualquier espíritu, a través del Espíritu de Dios. Es así como Dios engendra y da vida a los seres espirituales, sea los celestiales que existen ahora mismo en el cielo, o sea en el día de la resurrección también igual. Todo lo que nacen del Espíritu son espíritus literalmente, y por ende participan de la naturaleza divina del Padre. Pero no es que el Padre embaraza a una diosa. Se toma sexualmente a par de diosas y las empreña, como enseñan los mormones y los titianos, sino que los seres espirituales surgen directamente del poder que emana de Dios, que es el Espíritu Santo, que es un poder, una energía. No es una tercera persona de un Dios trino como enseña la gran ramera católica romana. Entonces, ¿de dónde surgió el Señor Jesucristo en su preexistencia divina? Dice aquí el texto Hebreos 1, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. O sea, ¿qué es eso del resplandor de la gloria del Padre? Es el poder, la energía que emana de él, es el espíritu que emana de él, un poder. Y de ahí, de esa gloria, de ese poder, de esa sustancia espiritual, es de donde surgió el Señor Jesucristo y también de donde surgen todos los seres celestiales, todos. Porque fíjense lo que dice 1 de Timoteo 6:13, donde dice: te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas. O sea, es el Dios Padre quien da vida a todo, el Dios Padre. Y el Dios Padre no necesita de unas cuantas diosas para hacer eso. Para nada. Él lo hace él. Sus hijos espirituales los tiene él mismo a través de su poder. Bueno, aquí el hermano Esteban dice algo importante también en lo que se está debatiendo. Y es que no puede existir ninguna trinidad de dioses coeternos. No puede existir. ¿Por qué? Porque Jesucristo no puede tener la misma coeternidad con su Padre. Eso es imposible. Dios el Padre es el único sin principio, o sea que siempre ha existido. Pero Jesús tuvo un inicio de existencia porque Jesús mismo lo dice, que el Padre le dio la vida y él vive por el Padre. Juan 5:26 y Juan 6:57. Entonces el texto que cita aquí el hermano Esteban Sisman está en Juan 8:42, donde dice: Jesús entonces les dijo: si Dios fuera vuestro Padre, entonces me amarían, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que él me envió. Fíjense que aquí Jesús dice: yo de Dios he salido. Si vamos a la concordancia de idiomas griego al español de Strong,
Esa palabra he salido es la G1831. Se pronuncia esergomai y significa salir, proceder, salir, extender. O sea que literalmente Jesucristo surgió del Dios Padre, como dice Hebreos 1, que surgió de esa gloria, de ese resplandor y gloria y sustancia del Dios Padre. Por eso Jesús es el Hijo de Dios. En este caso, el primero de todos. O sea, el primer hijo en recibir la vida, como esa sabiduría que se encuentra en Proverbios 8, verso 22 al 36. Esa sabiduría que declara que Dios le dio la vida o lo engendró antes de la creación del mundo. Pero ¿qué sucede? Que también los seres celestiales, los ángeles, querubines, etcétera, todos los seres divinos o celestiales, proceden de ahí mismo también, de ese poder, resplandor o gloria del Padre. Por eso es que el Dios Padre es el Padre de los espíritus. E igual va a suceder con nosotros en el futuro. Lo que logremos, la resurrección de entre los muertos cuando Jesús venga, o seamos cambiados en un abrir y cerrar de ojos, seremos convertidos en espíritu. Pero ¿cómo es que Dios el Padre lo hará? Por su poder, por su espíritu, de la misma forma que engendró a Jesucristo por medio de la resurrección, también lo hará igual con nosotros. Por eso seremos literalmente hijos de Dios y seremos espíritus, porque vamos a nacer del espíritu. Como lo dijo Jesús a Nicodemo, todo lo que nace del espíritu, espíritu es. Bueno, hermano Javier, si los mormones dicen que Dios el Padre tomó sexualmente y literalmente a María y la empreñó, se la tomó como un hombre se coge sexualmente a una mujer y la preñó y de allí procede Jesús, entonces tendríamos que el Dios Padre es un adúltero. Cometió adulterio porque María estaba desposada con José. Entonces tendríamos que la doctrina mormona está blasfemando directamente contra el Dios Padre. Está blasfemando porque está llamando adúltero al Dios Padre y a María también. Que entre ambos, entre el Dios Padre y María, le metieron los cuernos a José. Pero ¿qué es lo que enseña en realidad la Biblia, hermano? Que Jesús procede de la simiente de Judá. La simiente de Judá y la simiente de Judá la tenía José. Entonces lo que sabemos nosotros es que sencillamente Dios el Padre tomó la simiente de José, que es marido de María, el semen de José, y a través del Espíritu Santo lo purificó, lo limpió y lo introdujo en María. Y así tanto María como José, ambos son padres de Jesucristo también. Porque recuerden, hermanos, que María no es de procedencia de la tribu de Judá. Según Lucas capítulo 1, María procede de la tribu de Leví, específicamente de la línea sacerdotal de Aarón, de donde es Elizabeth su tía, porque ambas eran parientas. Entonces María pertenece a la tribu de Leví. Entonces el único que tenía la sangre de Judá, específicamente del linaje del rey David, es José. Y eso lo dice Lucas varias veces en la Biblia, que José era que tenía esa simiente, esa sangre del rey David. Entonces lo que hizo Dios fue una inseminación artificial con María, sin que José y María tuvieran sexo. Simplemente Dios tomó la simiente o sangre o semen de José y a través del Espíritu Santo lo introdujo en María. Pero fíjense ustedes al colmo que llegan los mormones en su doctrina aberrante y blasfema, en asegurar que el Dios Padre bajó del cielo y se acostó literalmente teniendo relaciones sexuales con María y preñándola. Se cogió el Dios Padre a María y la preñó, sexualmente se la cogió. Entonces entre el Dios Padre y María le metieron los cuernos a José. El Dios Padre es un adúltero, según la doctrina mormona, no según la Biblia, porque la Biblia es clara. Jesús tenía que provenir del linaje de David, de la tribu de Judá, y ese linaje solamente lo tenía José. El Dios Padre no tiene sangre de ninguna tribu, para nada. Esa sangre
del rey David la tenía José, como lo dice la Biblia en muchísimas partes. Entonces la única fuente de sangre que podía catalogar o señalar a Jesús como el Mesías era únicamente la sangre de José, no la de María. Entonces lo que sabemos y tenemos que deducir es que el Dios Padre tomó la simiente de José a través del Espíritu Santo, la introdujo en María, que es una inseminación artificial, y así María quedó embarazada sin que ellos tuvieran relaciones sexuales. Fíjense bien, hermanos, lo que dice en Lucas capítulo 1. Vamos a leer el verso 36. El ángel le dice a María: he aquí tu parienta Elizabeth. Ella también ha concebido hijo en su vejez y está en el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. Pero resulta que esa Elizabeth estaba casada con un sacerdote llamado Zacarías. Vamos a ver qué dice la Biblia en esto. Lucas 1, verso 5 dice: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de la tribu de Aarón y se llamaba Elizabeth. Entonces fíjate que esta tía de María pertenecía a las hijas de Aarón, de los levitas. Pero ¿qué es lo que dice Lucas 1:36? Que María y Elizabeth eran parientas. Entonces María evidentemente pertenece a la tribu de Leví, no a la tribu de Judá. Por tanto, el esperma, semen, simiente, sangre del rey David que tenía Jesucristo y que tenía que tener para poder ser el Mesías, obligatoriamente tenía que venir de José, y yo se lo voy a leer. Oiga lo que dice aquí estos textos que yo puse en el chat. Dice: al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. O sea, que entre María y José, ¿quién era el de la casa de David? Que provenía de la casa de David. Era José. Y hay una profecía que dice bien claro que el Mesías tenía que venir de la descendencia de David. Como dice este pasaje aquí de Romanos, donde dice acerca de su hijo que nació de la descendencia de David según la carne. Entonces la descendencia o sangre de David, ¿quién la tenía? José. Pero fíjense lo que dice aquí en este pasaje, se lo voy a poner más claro. Romanos 1, verso 3 dice: el apóstol Pablo, dice lo que yo escribí aquí, el apóstol Pablo ya en el Nuevo Testamento confirma que ese linaje, descendencia o simiente se cumple en Jesucristo. Romanos 1, verso 3 dice acerca de su hijo, sea el hijo de Dios, que nació de la descendencia de David según la carne. Ahora vamos a la concordancia de palabras griegas al español de Strong, a ver el significado de la palabra descendencia que trae este pasaje de Romanos 1:3. Es la G4690 y se pronuncia, escuchen cómo, esperma. Esperma, esa palabra griega fue lo que se usó ahí para descendencia. Esperma, que significa algo sembrado, derramado, esperma masculino, descendencia, remanente, linaje, semilla o simiente. Ahí está. Entonces lo que Dios usó para fertilizar el vientre de María fue un esperma de la descendencia de David. ¿Y quién era que tenía ese esperma o sangre? Era José. Entonces evidentemente es muy fácil deducir que lo que Dios hizo fue una inseminación artificial, tomando la sangre o simiente o esperma de José e introduciéndolo en María a través del Espíritu Santo, sin que José y María hayan tenido relaciones sexuales. Entonces, mis hermanos, sepan ustedes que no hay nada en la Biblia que diga que María tenga parentela de la tribu de Judá, de donde es la simiente real de David, de donde tenía que proceder Jesucristo para poder ser el Mesías, sino que ese linaje lo tenía José. Lucas 2, verso 4 dice: y también José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por ser él de la casa de la familia de David. Fíjense cómo lo especifica Lucas. Por ser él, José, él,
de la casa de David. Y fíjate que él andaba junto con María. ¿Por qué Lucas no dijo por ser ellos de la casa de David? No, Lucas especificó por ser él, José, de la casa de David. O sea que la simiente, sangre, semen, esperma que Dios usó para preñar a María fue la sangre de José. Pero ellos no tuvieron relaciones sexuales. Por tanto, lo lógico es pensar que Dios tomó ese esperma y a través del Espíritu Santo lo santificó, purificó, y con ello quedó embarazada María. Por eso es que la misma María certifica que José es papá literal de Jesucristo. Lucas 2, verso 48. Oye lo que dice María. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos estado buscando con angustia. Se fijaron que María señala a José como padre de Jesús, porque lo era. Literalmente lo era, aún ellos no hayan tenido relaciones sexuales. Pero esa sangre israelí, judía, de la simiente del rey David que tenía Jesucristo, provenía de José, porque fue de ahí de donde Dios la tomó. Y no como enseñan estos blasfemos mormones, diciendo que el Dios Padre bajó del cielo y tomó sexualmente a María y la preñó, metiendo al Dios Padre los cuernos, cometiendo adulterio con María, una mujer desposada. Eso es una burrada de esta gente, que son blasfemos y mentirosos. Este tema de dioses promiscuos, de dioses fornicarios, proviene del paganismo. Recuérdense, por ejemplo, en la mitología griega, como Zeus, que es el dios de los dioses según la mitología griega, este dios Zeus le encantaba el acto sexual con las humanas, que incluso se camuflajeó, se disfrazó de cisne e embarazó a una mujer, de ahí nació Hércules, luego embarazó a otra, de ahí nació Perseus y muchísimos semidioses en la tierra, porque esos dioses de la mitología griega son promiscuos sexuales. Ellos se transformaban literalmente en humanos, de sangre y carne, y venían y copulaban con mujeres, que fue lo que sucedió realmente con los ángeles que pecaron ahí en Génesis 6, de ahí donde sale ese tipo de mitología. Esos ángeles abandonaron su condición espiritual, se forraron de carne y huesos y copularon con mujeres de la tierra, de donde proceden los nefilim o gigantes. Y Dios condenó eso. Dios lo condenó. Vino el diluvio, destruyó la tierra, destruyó los nefilim de ese tiempo. A esos ángeles los mantiene presos en el Tártaro hasta el día del gran juicio, porque Dios condenó esos actos sexuales entre seres divinos o espirituales con humanos. Dios lo condenó. Entonces, ¿cómo van a explicar a los mormones? ¿Cómo explican a esta gente blasfema que Dios el Padre vino a la tierra y tomó a una mujer casada, desposada ya con marido, que es José, y la tomó, tuvo sexo con ella y la preñó? Entonces viene a ser Jesucristo, hijo de un adulterio, de un padre adúltero y madre adúltera. Viene a proceder Jesucristo. Señores, para que ustedes vean esta enseñanza del diablo, de estos mormones, que es muy parecida a la enseñanza de los titianos. Ok, hermano, yo tengo un escrito aquí, donde el hermano Valentín me pasó al privado. Bueno, eso todo lo podemos tener nosotros para tener la prueba, ¿verdad? Pues yo lo voy a reenviar a la congregación, hermano. Oiga bien, para que lo lean bien, pero léanlo bien, porque en principio a veces uno dice, no, pero no es así. Cuando usted sigue leyendo, ahí usted da en el clavo de una vez con eso. Es decir, ellos tienen esa creencia, déjeme decirle. Deme un momentito, espérenme. Abran ese link que está ahí y lean para que ustedes vean que ellos tienen esa creencia, aunque algunos sí, a lo mejor otros no, lo que sea, pero eso está en ellos. Léanlo ahí para que ustedes vean. Yo empecé a leerlo solamente, hermano. Ahora lo voy a leer, sí, eso sí le digo yo, sí. Eso yo lo voy a poner ahí en mi carpeta y yo eso se lo digo que sí. Pero yo lo había visto en video, hermano, en video. Ahí era que yo lo había visto. Ahora, hermano, ¿usted sabe por qué sucede eso? Porque la gente solamente se conforman con estar adoctrinado.
Y ya, mira, esto fue lo que me enseñaron y esto es lo que yo voy a creer y punto. Además, yo creo en Dios, yo no soy ateo. Oiga eso. Debemos de responder la pregunta también. ¿Por qué Jesús tenía el título Hijo de Dios? ¿Por qué? Siendo también José padre de Jesús, pero aquí en la carne, y María también madre de Jesús según la carne. Pero ¿por qué Jesús tenía el título Hijo de Dios? Pues eso es muy simple. Jesús, antes de venir al mundo, existía en los cielos. Era una persona espiritual que había surgido de adonde, del poder del Altísimo, como lo dice Hebreos 1, que procede de la gloria del Padre, de su misma naturaleza o sustancia. Por eso Jesús y los seres del cielo son hijos de Dios, porque los ángeles también son hijos de Dios, porque Dios mismo le da la existencia a ellos de forma directa, a través de ese poder. Entonces, lo que estaba profetizado es que ese Hijo de Dios, lo pueden leer ahí en Proverbios 30, verso 4, que ahí se menciona al Hijo de Dios ya en el Antiguo Testamento. Entonces, ese Hijo de Dios que estaba en el cielo fue introducido en la tierra a través del esperma de José, que sin haber tenido sexo con María, ese esperma fue introducido en María a través del Espíritu Santo. Y así un ser celestial, que es Jesucristo, pudo convertirse literalmente en un ser humano, pero para nada fue el padre que tuvo relaciones sexuales con María. Y ese título Hijo de Dios que tiene Jesucristo es porque era o es Hijo de Dios desde el cielo, antes de convertirse en un ser humano. Oiga, pero de verdad, hermano, es que hay muchas cosas, y se lo digo, y todo eso viene de qué? De las religiones, de las sectas. Eso no viene del Evangelio, absolutamente no. Mire lo que hemos descubierto por aquí ahora, confirmado que sí que es verdad, que ellos creen que el Padre Celestial tuvo sexo con María y la preñó, literalmente le introdujo el pene a María y le echó semen adentro en el útero. Y la preñó, porque ellos lo dicen claro que... Entonces, ¿cómo es que un hombre puede hacer un hijo y fue Dios que se lo dio y Dios no lo puede hacer? Así mismo como el hombre lo hace. Oiga eso, hermano. Oiga eso. Imagínese. Otra cosa que enseñan los mormones, que va en contra de la Biblia y en contra de la historia de la humanidad, totalmente en contra, es que en el libro de Mormón se narran montones de guerras entre nefitas y lamanitas. Pero ahí se narra, señores, guerras como parecidas a las guerras que tenía Israel en el Antiguo Testamento, con caballería, con armaduras, ya usted sabe cómo. Usted sabe la guerra entre Israel y los filisteos, Israel y los cananeos, Israel y los edomitas, etcétera. Se definen guerras como esa en el libro de Mormón. Pero ¿cuál es el problema? Que los caballos llegaron a América fue con Colón, hace cerca de 600 años atrás. Y esas guerras que se están mencionando en el libro de Mormón, señores, son guerras de 1000 años y 1500 años, contando desde hoy para atrás. Eso es lo que se está narrando ahí, porque dice el libro de Mormón que Nefi y su familia salieron de Jerusalén. Fue luego de la destrucción de Jerusalén, del templo y de todo eso. Entonces salieron de que para América. Señores, por aquí en América no había caballos. Entonces, ¿cómo es que en el libro de Mormón se puede narrar montones de guerras con caballería? Cuando los caballos llegaron a América 1600 años después de Jesucristo con Colón. Explíquenme eso, mormones, por favor. Hermanos, yo antes sostuve varias visitas, o sea, me visitaban a mi casa varios mormones. Y yo lo aceptaba porque yo soy curioso. Yo lo dejaba entrar, aprendí ahí lo que ellos enseñan como doctrina. Conocí el libro de Mormón, que lo leí entero una vez. No que yo me acuerdo de todo eso. Yo lo leí fue de pasada, pero lo leí entero. Y cuando yo le pregunté a esos dos mormones una vez, yo le pregunté, pero ven acá, ¿cómo es posible que el libro de Mormón esté narrando batallas de caballeriza unos 400 años después de Cristo, unos 500 años después de Cristo, cuando los caballos llegaron a América con Colón, cerca de 1500 años después de Cristo? ¿Cómo entonces antes de eso ya habían caballos en América? ¿Cómo el libro de Mormón puede narrar eso? Si eso va en contra de la historia natural de la humanidad.
En América no había caballo, eso llegó con Colón, compadre, decía yo a los mormones esto. Señores, sepan ustedes que esos mormones jamás volvieron a visitarme. Hermano, y déjeme decirle, yo me gozo bien por aquí. Cada vez que nosotros ponemos un tema, hermano, mire, esto de verdad que llena uno de gozo. Hermano, oiga, nosotros que le damos la gloria y la honra al Padre, hermano, usted se pone a pensar, y los que se han muerto, entonces, ¿qué va a pasar con esa gente? Que se le predicó la palabra y ellos ignoraron eso. No, mira, a mí no me hable de eso, que yo no creo en eso. Y esa gente se fueron así mismo, hermano. Mire, hermano. Ahora, una cosa yo le digo a usted, hermano. Este mormón llamado Santiago, él no va a poder refutar nada por aquí. Y lo que él diga sí será refutado. Porque es que eso tiene que cuadrar con las escrituras, hermanos. Es que tiene que cuadrar con las escrituras. Es que usted no puede venirme con cuentos y cosas raras que los apóstoles nos dijeron. Yo no le voy a creer eso a usted, déjeme decirle. No, para nada, hermano. Es que no se puede, hermano. No se puede porque es que usted se hace cómplice de eso y a usted se le pega ese pecado de mentira, ya usted sabiendo la verdad. Así no, claro. Hermano, la blasfemia contra el Padre que la Escritura enseña, se sabe que es acreditarle al diablo lo que el Padre hace a través de su Espíritu. Que de hecho el Maestro puso el ejemplo, ¿verdad? Cuando estaba echando fuera demonios. Y ahí lo dijo claro. Y la blasfemia contra el Espíritu Santo, ¿verdad? Como está escrito ahí. Hermano, y una pregunta que yo le voy a hacer a usted. Oiga, no podemos irnos más allá de lo que está escrito, perfecto. Ok. Pero ¿cómo usted medita o qué calificativo usted le da a eso, hermano? Que una gente le diga a usted que es cristiano y anda con la Biblia en la mano y hasta la lee, hasta ahora. O sea, hora, ¿verdad? De orar, de oración. Hora. Y esa persona le dice a usted así a lo pelado, como decimos aquí, a calzón quitado, en su propia cara, hermano. El Padre le introdujo el pene a María en la vagina y le hizo el amor y le eyaculó allá adentro y le metió semen y la preñó así, literalmente se lo dice eso a usted. Mire, hermano. Pero usted ni tan siquiera le va a decir, búscame eso en la Biblia. Hermano, pero usted sabe lo que es una cosa así. Es una cosa fuerte, yo lo digo. Con una cosa que el Padre creó, siendo Él un espíritu puro y perfecto. Él crea una cosa para luego Él tener relaciones sexuales. El Padre Celestial, hermano. Usted se imagina lo que es una información así, que a usted le digan eso. Oiga, pero de verdad. Es una cosa demencial, yo se lo digo a usted sinceramente que sí. Lo que pasa, hermano, que el Padre perdona la ignorancia, pero ya una cosa así, mire, óigame, hermano, no podemos estar relajando con eso, yo se lo digo. Es que si usted no sabe quién es el Padre Celestial, averigüe primero. Antes de usted ponerse a hablar babosada y porquería y cuestiones raras. Hermano, es que dice la Escritura que de cada palabra que salga de la boca del hombre, de ella va a dar cuenta en el día del juicio. Por tu palabra será juzgado y por tu palabra será justificado. Es que lo dice la Biblia, hermano, lo dice. Usted oye. Entonces, eso ahí, hermano, el Padre no lo va a dejar pasar por alto. Sí, pastor, a todos los hermanos. Estoy ahora mismo en la calle. Estoy haciendo un poquito de ejercicio y veo que este mormón está poniendo ahí sus doctrinas falsas. Observen que él no niega sobre la pregunta que le hizo el hermano Alexander Hell de que si el padre tiene familias, o sea, ancestros en el cielo. Él no lo niega. Y después habla de que Eva fue hecha a imagen y semejanza de alguna diosa por ahí. O sea, ellos lo que están diciendo es que sí, que el padre sí tiene sexo en el cielo y los seres del cielo tienen su mujer y tienen sexo. Esta es la doctrina copiada por Tito Martínez, que cree que en el cielo hay una especie como de harén celestial donde va a haber sexo. Y la Biblia no enseña eso. Por otra parte, estos mormones dicen que ellos ya vienen como del cielo, como que ellos eran eternos, estaban en el cielo ahí, y que después ellos vinieron como en forma de hombre aquí a la tierra. Por eso él habla de la palabra eternidad y de que el hombre, Dios le hizo eternidad en sí. Porque esta gente piensa que eran espíritus en el cielo. O sea, el mormón tiene tanta doctrina falsa y de demonio que ustedes
se quedarían con la boca abierta. El hombre fue hecho aquí en la tierra y Dios puso algo que se llama aliento de vida en el ser humano. Dios no transformó a los ángeles del cielo para que sean aquí supuestamente seres humanos. Eso es una mentira mormona. Y por consiguiente, esta gente también cree que Satanás era un angelito bueno que se hizo malo. Todo eso lo creen los mormones. La trinidad de los mormones, pues es una trinidad pagana. Es como los dioses en tríada que tenían los pueblos paganos. En Escandinavia estaba el dios Thor, Odín, y no me acuerdo el otro. Los griegos tenían 3 dioses también. Babilonia tenía 3 dioses también, pero no que eran el mismo dios, sino 3 personas diferentes que cada uno tenía era una deidad. El trinitarismo enseña que hubo un dios que se dividió en 3, pero los mormones enseñan que son 3 dioses que no se dividieron, sino que son diferentes cada uno. O sea, ellos tienen la doctrina de las triadas, lo que existía antes por ejemplo en Egipto, donde había una tríada llamada Isis, Horus y Set. Bueno, voy a seguir escuchando los audios porque ahora mismo no me puedo concentrar en este asunto, pero bueno, si me da tiempo para mañana voy a dar algunos detalles del mormonismo, porque mañana tengo un debate muy importante que después lo vamos a pasar aquí al grupo con un adventista del séptimo día. Voy a debatir mañana si el cuerno pequeño de Daniel capítulo 7 es el papado o es otra persona, porque ellos dicen que ese cuerno pequeño es el papado. Así que me voy a preparar para eso y voy a seguir escuchando los audios. Bueno, se me pasó este asunto que él dice que todos los hombres son hijos de Dios. Qué mentira, porque entonces le está diciendo mentiroso al propio Jesús, este hombre. Ya sabemos que el fundamento del mormonismo es una doctrina de demonios, porque ellos dicen que fue un ángel que les reveló a Joseph Smith todas esas mentiras satánicas que sellan ellos. Al igual que la Elena White, que tenía un demonio que se le aparecía al lado y ella pues decía todas esas mentiras y era una plagiera. Entonces la ven como una gran profetisa y los adventistas. Pero el Joseph Smith recibió supuestamente revelación directa de un ángel que se llamaba Moroni. Y ese ángel supuestamente le dio conocimiento, porque supuestamente toda la religión cristiana estaba corrompida. Pero ¿qué dice Pablo en Gálatas? Que si aún un ángel del cielo viene y predica otro evangelio diferente, sea maldito. Así que ese hereje de Joseph Smith simple y llanamente fue engañado por un demonio. También estos mormones dicen que en el día del juicio los hombres van a ser juzgados por Dios, Moisés, y por Dios, Moisés y Joseph Smith, dicen ellos. O sea que Joseph Smith va a ser uno de los jueces en el juicio del gran trono blanco. Esto va a ser al revés. El que va a ser condenado va a ser Joseph Smith. O sea, ¿qué disparate es eso? Y hay 2 pasajes que destrozan la doctrina falsa de los mormones, que dicen que el Dios Padre tiene como familias que son más viejas que él. O sea, que el Padre tiene un abuelo, un tío, un tatarabuelo y una infinidad de ancestros. Pero Jesús dijo en Juan 10:28, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Quién es el Padre de Jesucristo? Pues sabemos, Yahvé. Y si él dijo que él es mayor que todo, quiere decir que no hay nadie mayor que él.
Ahora, oigan lo que dice el escritor de Hebreos 6, 13 al 17. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Esa doctrina mormona se destruye completamente escuchando estos dos versículos. Dice, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia alcanzó la promesa, pero los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos la promesa, la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. O sea que no hay alguien mayor que el Padre. Entonces, este sujeto y todos los mormones pertenecen a esa secta, pues a mucha honra, claro. Los islámicos creen en su Dios a mucha honra, los satanistas creen en su religión a mucha honra y hasta dan su vida por eso. Con esos dos versículos, los mormones tienen que salir huyendo. Tienen que salir huyendo, porque si Dios hizo un juramento por él mismo, porque no había otro mayor que él, entonces ¿de dónde vienen están diciendo que el Padre tiene ancestros? O sea, qué disparate es eso. Increíble como él dice que también pienso que Yahvé es Jesucristo. Jesucristo no se llama Yahvé en la Biblia, jamás, nunca. Eso no lo enseña la Biblia. Inclusive la Biblia lo que dice que Jesús se llama Verbo, ese es su nombre. Lo dice Juan 1:1 y Apocalipsis. O sea que yo no sé cómo esta gente se mete en este tipo de sectas que no le enseñan la Biblia, simplemente retuercen los pasajes bíblicos, y como el diablo es tan astuto, tuvo que buscar un idiota como un conejillo de India llamado Joseph para enseñar esa doctrina asquerosa mormona. Otra cosa que decían los mormones es que ellos se bautizan por los muertos. Espiritismo puro y satánico. ¿Qué es eso de bautizarse por una persona que no está viva? O sea, el apóstol Pablo en realidad lo que estaba criticando eso de los que se bautizan por los muertos, pero no mandó a nadie, ni la iglesia se bautizaba en nombre de ningún muerto. O sea que enseñan también el espiritismo y esas doctrinas ocultas satánicas. El Dios de la Biblia es literalmente contrario y diferente al Dios de los mormones. El Dios de los mormones tiene padres y abuelos celestiales, pero el Dios de la Biblia es un ser que tiene vida en sí mismo sin que nadie le haya dado la vida. Por eso a este Dios de la Biblia se le llama el Dios eterno. Vamos a leer unos pasajes acá. Por ejemplo, Deuteronomio 33:27 dice: el Dios eterno es tu refugio, su eterno poder es tu apoyo. Ese título, el Dios eterno, solamente lo tiene el Dios Padre, más nadie. Eso no se le aplica ni a Jesucristo, ni a los ángeles, ni a nadie. Solamente al Padre se le llama el Dios eterno. ¿Y por qué razón? Porque no tiene inicio de existencia. Nadie le ha dado la vida al Dios eterno, nadie. Él siempre ha existido. Sin embargo, este Dios eterno tiene la capacidad de dar vida a otros. Por eso en Juan 5:26 Jesús dice: porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Fíjense bien que aquí Jesús certifica que el Padre tiene vida en sí mismo sin que nadie se la haya dado. Sin embargo, el Hijo tiene vida ahora en sí mismo porque el Padre se la dio. ¿Se dan cuenta? Que al Dios de la Biblia nadie le ha dado la vida. Por tanto, el Dios de la Biblia, Yahvé de los ejércitos, no tiene ni padre ni abuelos, sino que todo procede de él, como voy a seguir leyendo ahora mismo. Dice aquí en Efesios 4:6, tenemos un Dios y Padre de todos. Óiganse, Efesios 4:6, un solo Dios y Padre de todos,
que está sobre todos, por todos y en todos. ¿Se dieron cuenta que este Dios supremo de la Biblia, Yahvé de los ejércitos, es imposible que tenga a alguien superior o mayor que él, o que sea su padre o su abuelo, como abuelos celestiales? Es imposible, porque él es el Dios que es padre de todo, que está en todo y por todo, y es superior a todos. Señores, eso es lo que está diciendo la Biblia. Por eso aquí en 1 Corintios 8:6 dice: sin embargo, para nosotros hay un Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas, y nosotros somos para él. Entonces, todo procede de Yahvé de los ejércitos. Nadie le ha dado nada a ese Dios supremo. Nadie le ha dado nada, sino que él lo ha dado todo, y de él procede todo. Y no hay nadie anterior a él. Nadie, es imposible. Porque este Dios, Yahvé de los ejércitos de la Biblia, no el Dios ridículo, fornicario de los mormones, sino este Dios de la Biblia es eterno absoluto, no tiene inicio de existencia. Es por eso que cuando yo le hice las preguntas a este mormón llamado Santiago Lázaro, que es un mormonoide, yo le pregunté: oye, mormón, entonces cuéntame, búscame en la Biblia o donde sea, ¿cómo que viene esta secuencia? Que Yahvé de los ejércitos, el Dios de la Biblia, tiene un padre y un abuelo. ¿Hasta dónde llega? ¿Cuál es el primero de todos? Dímelo, mormón, a ver. A lo cual este mormón no me respondió, porque sería una secuencia infinita. Es una cosa absurda, estúpida, porque ¿cuál es el primero entonces? Pero la Biblia, nuestra Biblia, el Antiguo y el Nuevo Testamento, enseña literalmente que antes del Dios Padre no existía ningún Dios. No existía, porque de él es quien procede todas las cosas. Todo procede de él, todo. Tanto en el ámbito de los cielos como de la tierra. Es de Yahvé de los ejércitos que procede. Y él es superior a todo y antes que todo, tal como lo dice la Biblia. Y fíjense ustedes, hermanos, el pasaje que he traído aquí el hermano José Junior. Las palabras de Jesús en Juan 10:29. Jesús dice: mi Padre que me las dio es mayor que todos. Señores, cuando dice aquí que el Padre Celestial es mayor que todos, aquí no se hace acepción de nadie. O sea, no hay nada ni nadie mayor que el Padre Celestial. Sin embargo, estos mormones que creen en montones de dioses fornicarios, adúlteros, ellos creen que el Dios Padre, el Dios Supremo, Yahvé de los ejércitos, tuvo padres y abuelos. Entonces, de entre esos padres y abuelos, te pregunto a ti, mormonoide, tú, Lázaro, Santiago Lázaro, te pregunto, ¿cuál es el primero de todos ellos? ¿Y por qué? Ahora, el libro de Mormón y la enseñanza mormona, ya ustedes están viendo que radicalmente y literalmente está totalmente contrario a lo que dice la Biblia. Porque lo que la Biblia enseña es que el Padre Celestial, Yahvé de los ejércitos, es mayor que todos. Y cuando dice todos, es todos. Ahora veamos qué testifica el mismo Dios Supremo, el mismo Padre Celestial. Recordemos, hermanos, que en Juan 17, verso 3, el Señor Jesucristo señala al Dios Padre como un Dios único. Un Dios único, o sea, es único en su clase. ¿Saben por qué? Porque el Padre Celestial es el único que siempre ha existido, sin principio y sin fin. Porque a él nadie le ha dado la vida, sino que él es la fuente de la vida y de él proceden todas las cosas. Entonces es imposible que antes de ese Dios Padre, Yahvé de los ejércitos, es imposible que existiera otro Dios superior a él. Es imposible. Miren lo que dice el Dios Padre aquí en Isaías 43, verso 10. Él dice: ustedes son mis testigos, dice Yahvé, y mi siervo a quien yo escogí, para que me conozcan y crean en mí, y entiendan que yo soy. Antes de mí, óigase bien, antes de mí no fue formado otro Dios, ni después de mí lo habrá.
aquel Dios Padre se está refiriendo a un Dios igual que Él. Antes del Dios Padre no ha existido un Dios como Él, y tampoco lo habrá después de Él. Es imposible que se forme un Dios como Él. Imposible. Porque repito, lo dijo el mismo Señor Jesucristo, que el Dios Padre tiene vida en sí mismo. Nadie se le ha dado la vida al Dios Padre. Nadie. Por eso es que no existe un Dios como Él. Puede que existan, y claro está que la Biblia lo enseña, otras personas con el título Dios o Elohim o Teo, o poderosos. Claro que los hay. Como Jesucristo, que es un Teos, un Dios. Moisés también era un Elohim. Éxodo 7:1 lo pueden leer por ahí. Son dioses inferiores, pero como el Dios Padre nunca, ni antes ni después de Él, se ha formado un Dios como Él. Es imposible. Y Él lo está diciendo aquí literalmente en este texto. O sea que este solo versículo de Isaías 43, verso 10, echa por el suelo toda la doctrina mormona y a todos esos dioses fornicarios y adúlteros, paganos, en lo que creen estos mormones. Entonces, fíjense, hermanos, ya para ponerle punto final a este asunto, Salmo 36, verso 9, dice ahí, refiriéndose al Dios supremo, Yahvé de los ejércitos, porque en ti está la fuente de la vida. Entonces, si en el Dios supremo, en el Dios de la Biblia, no en el Dios de los mormones, sino en el Dios de la Biblia, si en ese Dios supremo, Yahvé de los ejércitos, que está la fuente de la vida, pues quiere decir, señores, que todo lo que existe y tiene vida depende de Él para poder existir. Todo. Pero Él en sí mismo no depende de nadie para autoexistir. De nadie. ¿Por qué? Porque dice Jesucristo que el Padre Celestial tiene vida en sí mismo. Por tanto, Él es la fuente de la vida. Tal y como dice este salmo, lo que quiere decir, repito, que el Dios Supremo no depende de nadie para poder autoexistir. Para que vean, hermanos, cómo la doctrina mormona queda aquí desenmascarada y señalada como una doctrina satánica, puramente satánica, una doctrina inventada por el mismo diablo, que utilizó a un monigote, a un falsante, un mentiroso, un endemoniado llamado Joseph Smith, que aparte también era un fornicario, porque ahí está la historia de Joseph Smith, era un fornicario, aberrante fornicario, que podía al mismo tiempo cogerse a la mamá y también a la hija, y de eso hay pruebas de que lo hacía Joseph Smith. Entonces ahí ustedes pueden ver el por qué esta doctrina asquerosa de los mormones defiende tanto este asunto de dioses fornicarios, de dioses que se reproducen teniendo supuestamente sexo en diferentes planetas. Algo que no lo dice la Biblia. Porque en realidad, como ya demostré anteriormente, los seres celestiales proceden del poder de Dios. De ahí es que proceden. Dios el Padre no necesita tener diosas, copular con diosas para tener hijos espirituales, sino que los hijos espirituales, como Jesucristo y los ángeles, proceden de ese poder, de esa sustancia, de esa gloria que procede del Dios Padre, como se lee en Hebreos capítulo 1, verso 1 y 2. Hasta aquí el estudio de hoy. Los invitamos, muy cordialmente, a unirse a esta congregación cibernética, en Telegram, buscando el siguiente nombre: Grupo de Estudios y Debates Bíblicos. También, les cedemos el permiso de compartir libremente todos nuestros estudios, siempre y cuando, no les quiten ni le añadan nada. Gracia y paz para todos ustedes.